¿Cómo están todos? Mi nombre es Alexander Parra, estudiante del ciclo paralelo de Nocturno. El día de hoy quiero comentarles sobre el primer título preliminar del COA, donde contiene 7 capítulos, los cuales están relacionados con las normas rectoras, específicamente las que regulan el objeto y el ámbito de la regulación del Código Orgánico Administrativo. Pero ahora bien, ¿qué es el derecho administrativo en sí? Es una rama que se originó tardíamente en relación con otras. ¿Por qué? Porque es considerado como una rama en formación todavía, porque los principios cumplieron un papel fundamental en su surgimiento y desarrollo. ¿Sí? Históricamente los principios sirvieron para organizar las normas positivas, sin ser enunciados o definidos en estas normas. Sí, ahora el título preliminar del COA nos abarca 7 capítulos que están ejercidos desde el artículo 1 al 41, dentro de los cuales podemos encontrar cuál es el objeto del COA. Este código se creó con el objeto de regular el ejercicio de la función administrativa de los órganos que conforman el sector público. Ahora muy bien, dentro de los principios generales de la creación de este código encontramos principios que son sumamente importantes, como la aplicación de los principios generales, el principio de eficacia, eficiencia. Como sus palabras mismas lo dice, eficacia para qué? Para una correcta administración, eficiencia para que esto sea rápido, seguro y confortable. ¿Sí? El principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y las expectativas de las personas. También tenemos el principio de desconcentración. La función administrativa se regula bajo el criterio de una distribución objetiva de las funciones. Descentralización. La descentralización, ¿por qué? Para que no se regule el poder ni se torne en un solo ambiente, en una sola función administrativa, ¿sí? El principio de coordinación, ¿por qué? Porque las administraciones públicas desarrollan sus competencias este, de una forma racional y ordenada. El principio de participación, ¿por qué? Porque las personas tenemos que estar en constante participación para que nuestras necesidades sean eh, tomadas en cuenta al momento de un plan, al momento de desarrollarse un servicio público. El principio de planificación, porque toda intervención tiene que tener una planificación anterior, un estudio anterior que garantice que estamos interviniendo al sector social adecuado. ¿Sí? El principio de juridicidad. Todas las acciones administrativas se someten a la Constitución, los instrumentos internacionales, principios de jurisprudencia y todo lo que esté aplicable en este código. El principio de responsabilidad. Cabe recalcar que el Estado siempre será el responsable de las acciones vertidas por sus servidores públicos, ya que estos tienen que actuar con el principio de buena fe y equidad. Principio de proporcionalidad, porque las decisiones administrativas se adecuan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adaptan al marco que le crea un justo equilibrio. ¿Sí? Un principio de buena fe, como anteriormente lo dijimos, todos los servidores públicos, como su palabra mismo lo dice, tienen que actuar de buena fe, ejerciendo sus funciones de una manera justa, leal y solo ejerciendo las competencias y los derechos y los deberes que le fueron encomendados. Mientras tanto, en el capítulo segundo, los principios de la actividad administrativa en relación con las personas, encontramos el principio de interdicción a la arbitrariedad. Ninguna persona o ningún servidor público puede hacer goce de sus funciones para favoritismos ni de él mismo ni de terceras personas. ¿Por qué? Porque él tiene que actuar conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrá tampoco realizar interpretaciones arbitrarias de la ley. El principio de imparcialidad e independencia. ¿Por qué? Porque los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos cualquier conflicto de intereses. El principio de control. Todos los órganos administrativos tienen que estar sometidos a un sector público que les emita un control de sus funciones encomendadas. Principio de ética y proporcionalidad. Los servidores públicos, así como las personas que se relacionan a las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. Los principios de la seguridad jurídica y confianza legítima. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las actuaciones administrativas se las tomará de una manera respetuosa con las expectativas razonablemente que se haya generado a la administración pública. ¿Sí? El principio de racionalidad. Todas las decisiones deben ser tomadas bajo el principio de raciocinio y un buen cognitismo mental para la interpretación de la norma.
El principio de protección de la intimidad. Las administraciones públicas, cuando manejan datos personales, deben observar y garantizar el derecho a la intimidad personal. El capítulo tercero nos habla más bien ya de los principios de las relaciones entre administraciones públicas. Estamos con el principio de lealtad institucional. Las administraciones públicas respetarán el ejercicio legítimo de sus competencias y ponderarán los intereses públicos implicados. El principio de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las administraciones tienen responsabilidades y deben complementarse unas con otras, gestionar los trámites correspondientes para así hacer un uso efectivo y goce del ejercicio de los derechos de las personas adecuadamente. Tenemos así también el principio de colaboración. Las administraciones públicas trabajarán de manera cotidiana, complementaria y prestando auxilio mutuamente. En el capítulo cuarto encontramos los principios del procedimiento administrativo, entre los cuales encontramos los grandes principios, que son el principio de tipicidad. Cabe y cita el código de la siguiente manera: son infracciones administrativas las acciones o omisiones previstas en la ley. ¿Qué podemos interpretar con esto? Que a cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa que esté de acuerdo a los estatutos, leyes y normas regaladas en este código. El principio de irretroactividad. Los derechos que constituyen una infracción administrativa serán sancionados de conformidad a lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse. El capítulo quinto. Así como las personas tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Dentro de los derechos tenemos un rol muy fundamental, porque todas las personas tenemos derecho a la buena administración pública. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas son titulares del derecho a una buena administración pública. ¿Por qué? Porque las personas estamos sujetos a lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales. La administración pública debe ser una administración de calidad y siempre actuando de buena fe a beneficio de las personas, logrando un equilibrio jerárquico. También tenemos derecho de petición. Todas las personas tenemos derecho a formular una petición, ya sea individual o colectiva, ante las administraciones públicas, ya sea por un dictamen mal hecho, por inconformidad con una decisión administrativa. Y además de ello, tenemos derecho a recibir respuestas motivadas y de una forma oportuna. Tenemos derecho a un debido procedimiento administrativo, un procedimiento que esté de acuerdo a las leyes y a los estatutos establecidos. Tenemos acceso a los servicios públicos. Todas las personas naturales tenemos acceso a los servicios públicos, pero también tenemos que conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia. Tenemos derecho a la remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un servidor público responsable a la atención de las personas, del impulso de procedimientos a la resolución de asuntos. ¿Por qué? ¿Los podemos impulsar? Sí, porque el servidor público nos va a dar la manera para nosotros poder llevar nuestro procedimiento administrativo, conllevarlo de una mejor manera. También tenemos derecho a un interés general y una promoción de los derechos constitucionales, porque las administraciones públicas tienen que actuar con objetividad al interés general. Tienen que actuar y promover para garantizar la ley y el goce de los derechos de una forma correcta, ¿verdad? En el capítulo sexto encontramos los deberes de las personas. Tenemos acceso al deber general de la solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general del particular. También tenemos el deber de respetar al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos, por lógica, respetar a la autoridad que nosotros mismos la hayamos elegido, ya sea por elección popular o por un procedimiento administrativo que conlleva el nombramiento de un particular. ¿Sí? Una extensión de conductas abusivas en el derecho. Tenemos que aprender a generalizar nuestros derechos, pero tampoco exigir de una manera arbitraria ni irracional el cumplimiento de mi derecho afectando al derecho de otra persona. Deber de colaborar con la administración pública. Debemos prestar nuestras mayores facultades para colaborar con la administración pública bajo compadecencia de los titulares administrativos responsables en el cargo. Dentro del capítulo séptimo encontramos los ámbitos de aplicación.
El ámbito material. ¿Qué se aplicará en este código? Se va a aplicar la relación jurídico-administrativa entre las personas y los administradores públicos, la actividad jurídica de las administraciones públicas, las bases comunes a todo procedimiento administrativo, la impugnación de los actos administrativos en la vía administrativa, la responsabilidad extracontractual con el Estado y la ejecución de una función coactiva. Todo esto debe estar según el ordenamiento jurídico y todo lo previsto en este código. Se actuará de una manera legítima y objetiva para el cumplimiento de esto acabe a la norma constituida. Ahora, dentro del ámbito subjetivo, ¿qué encontramos? Encontramos que el presente código es de una aplicación a los órganos y entidades que entregan el sector público de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas se aplicará las disposiciones del código en lo que no afecte a las normas especiales que lo rigen. Esto en cuanto a los capítulos. ¿Sí? Ahora muy bien, para esclarecer un poco, podemos como conciliación decir que el ordenamiento jurídico no solamente los nombró, sino que los definió en el caso del Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano, que en su contenido denuncia y define varios principios. Ahora que los principios son generales y gozan de una gran capacidad de abstracción que les permite desempeñar su función fundamentadora, interpretativa e integradora de la norma. Este trabajo a través de un método cualitativo, histórico-lógico, inductivo y deductivo con base en la revisión de las necesidades de las personas y cómo éstas se pueden mejorar con el paso del tiempo. Muchísimas gracias.